Entonces, buenos días, niños. ¿Qué encontraron de suma de fracciones? Las fracciones son números divididos por fraccionarios, digamos, un cuarto significa 1 dividido en 4, o algo así. Profe, yo encontré que para hacer una suma de fracciones con distinto denominador, lo primero hay que hacer es tener un denominador común. Esto quiere decir un mínimo con un múltiplo. Eso también. Profe, pues yo lo que sé es que los números enteros se dividen, pueden ser decimales y normales. También que digamos es un cuarto, 2 cuartos, 18avos. También puede ser. ¿Qué más encontraron? Profe, y que siempre que es la expresión de una cantidad dividida en otra. Exacto. Siempre que nosotros hablemos de divisiones, siempre va a ser una división expresada entre dos números. ¿Listos? ¿Cuál es el número de la lineacita de arriba? ¿Cómo se llama? El primero que aparece. Denominador. No. Numerador, profe. Numerador. El numerador y el de abajo es denominador. Listo. Profe, yo aprendí de que siempre se debe de simplificar las operaciones para que queden más precisas. Sí, Profe, pues va a ser lo mismo, sean grandes o pequeñas, son lo mismo, es el mismo numerito, sino que para que sean más bonitas uno siempre las simplifica. ¿Listos? Profe, pues yo lo que busqué con el mismo denominador es que se suman o se restan los numeradores, pero siempre se mantiene el denominador. Listos. Entonces, ¿han visto, ya han trabajado fracciones anteriormente? Sí, profe, en grado quinto. Sí, profe, en grado quinto. Entonces aquí vamos a salir rápido. ¿Listos? Entonces, si me dan un segundo, espérame, voy a abrir el documento. Entonces. Pero ya creo que se me olvidó, profe. Un poquito. No, o sea, tranquilo. A mí también, Voy a hacer un recuento de los números que hemos visto. ¿Para qué? ¿No preguntan copia de eso? No, es un recuento de lo que vamos a hacer. O sea, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Listos? Entonces, nosotros, su mercedes han trabajado los números naturales. O sea, los números, bueno, voy a empezar de nuevo. O sea, los números se clasifican, hay varios conjuntos de números, ¿sí? O sea, los números naturales, que son los números con los que han trabajado desde chiquiticos. Los números enteros, que son los que trabajamos últimamente, que son los números que son negativos o positivos. Y si se dan cuenta, el conjunto de los números naturales está dentro de los números enteros. ¿Listos? ¿Vamos claros ahí? Es como si nosotros hubiéramos visto en conjunto. Espere, me perdí un poquito, profe. O sea, los números naturales están dentro de los números enteros. ¿Recuerdan los conjuntos que eran de esta forma, que nosotros trabajamos el periodo pasado? Estaban uno dentro del otro. Ya, profe, ya entendí ya. Sí, entonces eso lo quiere decir que están contenidos, los números naturales están dentro también de los números enteros, que eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora de fondo. ¿Listo? Si no, quería ahorita contextualizar qué es lo que hemos venido haciendo. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta aquí en el diagramita, están los números naturales dentro de los números enteros. ¿Listos? ¿Damos ahí bien? Para que sepan qué es lo que hemos venido haciendo. Sí, señora. Entonces, está la gata golpeando. Entonces, ahora vamos a empezar a ver los racionales. Es decir, los racionales también son números o son fracciones expresadas, son números fraccionarios. ¿Listos? Porque, digamos, este número, voy a poner acá, porque están los números enteros o los naturales dentro de los fraccionarios. ¿Cuánto me da esta fracción si es una división expresada? ¿Cuánto me da esa división o esa fracción, niños? Yo no creo que 2. No, profe. Sí, da 2. Da 2, ¿sí? Profe, yo no veo nada. ¿No ves? No. Yo tampoco, profe. Está fuera no está ahí adentro en lo blanco, sino está afuera.
Entonces, espérame, lo Pues voy a yo veo la Cuatro, pantalla en Ah, negro. rayita y 2. yo solo veo lo que dice conjuntos numéricos. Solo veo. vuelvo y empiezo. Entonces, mire, para los niños que no veían la pantalla, si se dan cuenta, nosotros aquí los números naturales son los que hemos venido trabajando, o sea, los que son mayores que 0, ¿cierto? Los que han venido trabajando desde muy chiquiticos. Últimamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 200, 300, 400, lo que sean, pero que sean mayores que 0. Nosotros ya venimos trabajando los números enteros, que era lo que lo trabajamos en la clase o las clases anteriores. ¿No sería lo mismo, profe? No son los ¿Números mismos. enteros y naturales? No son los mismos. No. Porque un número natural son mayores que 0, ¿sí? Ajá. Los El número naturales. entero es mayor, Ah, es sí. Y menor los que 0. enteros es menor que 0 y mayor que 0, ¿sí? Y los enteros, o sea, los enteros están, los números naturales están también dentro de los números enteros. ¿Recuerdan los conjuntos que yo hacía como de esta forma? Que había uno dentro del otro. Sí, Y señora. aquí ponían, vamos, voy a poner punticos y aquí voy a poner bolitas. Entonces, esos conjuntos o este tipo de conjuntos se llaman contenidos, ¿sí? Entonces, los números naturales están dentro también de los números enteros. Es decir, ¿se acuerdan de la recta numérica? Si se dan cuenta, teníamos toda la recta, no teníamos un pedacito, sino era toda la recta completa. ¿Listos? Entonces, los números enteros están conformados por números negativos. Voy a poner acá, voy a poner -2. Y los números positivos, ¿listos? Voy a poner 5. Están esos dos números, o esas dos partes de números, ¿listos? Hasta ahí, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Conocemos estos números, ¿listos? ¿Hasta Profe, aquí vamos ¿copiaron claros? No, es como para que sepan qué es lo que hemos hecho, ¿listos? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Entonces, Señora. entonces, ahora nosotros vamos a empezar a ver los racionales. Porque, pues, como te digo, acá tengo Wi-Fi. Bueno, no hay problema. Entonces, yo sé que algunos chicos, ustedes ya han trabajado los números racionales, que son los números que son fraccionarios. ¿Listos? Los racionales son los números fraccionarios que también están. Dentro de los racionales están los números enteros y los números naturales. O sea, ahorita les ponían el ejemplo de esta fracción, ¿cierto? Si vimos Profe, ya me acordé de 2. Da 2, ¿cierto? Y 2 es un número natural, ¿cierto? Porque es mayor que 0, entonces si se dan cuenta también están los números naturales contenidos dentro de los números racionales, ¿listos? Los racionales son los números expresados como una fracción, ¿listos? Y en el fondo saben que esto es una división expresada, ¿vale? ¿Claros? ¿Vamos hasta ahí? Porque una división expresada, profe, si estamos viendo fracción. Por eso, Por fracciones es una división expresada. ¿Listo, niños? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Pero, profe. profe, me perdí no, yo me perdí un poquito, profe. ¿En dónde se ¿Profe, hay que perdió? copiar algo? No, En el resultado de 4 y, o sea, en el resultado de 2, o sea, ¿por qué ¿Esto? de 2? O sea, El restante. si nosotros sabemos, o ustedes han trabajado fracciones anteriormente, me dijeron que si no las ven cuarto, profe. quinto, ahorita la vamos a ver en sexto. Entonces, nosotros sabemos que las fracciones es una división expresada, ¿sí? Es decir, que eso, lo que me está aquí, esto, va a ser igual a 4 dividido 2. Y eso me da 2, ¿listo? Eso es la fracción es una división expresada. ¿Listo, niños? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. La chica que me dijo que no había entendido dónde salió el 2. Sí, profe, ya. ¿Ya? Ya entendí. Entonces, sí, ahora nosotros vamos a ver el conjunto. Vamos a ampliar más nuestros números que tenemos en la cabecita. ¿Listos? Ya van primero los números naturales, luego los números enteros también contienen a los naturales y los racionales ahora van a contener los números enteros y los naturales. ¿Listos? Ahí vamos bien. Entonces,
Bueno, yo sé que ustedes hicieron la tarea, pero no, por eso no van a copiar esto. Entonces, los números fraccionarios se encuentran dentro del conjunto de los números racionales, los Q. ¿Listos? Los racionales siempre los denotamos con una Q. ¿Listos? Profe, yo me acuerdo que el de abajo es el que pone y el de arriba es el que colorea El que algo le así. roba. Bueno, de alguna manera sí. Entonces, si se expresa de una forma, a ver si es la fracción. Yo te vuelvo y pongo la fracción que tenía anteriormente. ¿A quién es? El numerador y el denominador. ¿Listos? Ay, me perdí. ¿Listo? Siempre se pueden, las fracciones siempre las conocemos de esta forma. Si es una Profe, expresión decimal periódica, si en algunas veces puede que no de entero, si no, vamos a, ¿ya han visto los números decimales? sí, señora. ¿Sí? Son los que llevan comita. Los que llevan comita, muy bien, por ejemplo. En este caso, ¿cuánto me da eso? Eso me da 2,100. 3. Ah, no. ¿Qué? No, sí, 2,2, profe. 2,5. Ese, profe. Ah, no, Ah, no, sí, sí, porque el de abajo es el 2,5. que pone. Sí, Si se porque el dan de abajo es el cuenta, que pone. en los racionales también tenemos los números decimales, que son los numeritos que salen con comita y pueden ser, en este caso, pues no es periódico, pero digamos pueden algunas veces ir así con muchos 5, ¿no? No quiere decir que ese sea el Profe, el resultado. de abajo tiene que ser mayor del de arriba, si no sería un decimal, ¿cierto? Depende, ¿sí? O Porque no digamos, necesariamente. sí, o sea, para que se salga decimal es que no es una división entera, ¿sí? Lo que hacía ahorita aquí. Esto sé que es una división entera o voy a tener un resultado entero porque 4 dividido entre 2 me da un número natural, ¿cierto? Pero si yo ahorita voy a poner el ejemplo de 5 dividido 2, vamos a tener un número decimal. O sea, ese número no puedo, en esta división no voy a tener un resultado entero. ¿Listos? Entonces, estos son los decimales. En algunas veces los decimales periódicos, lo que hice aquí expresión decimal periódica, me quiere decir que son muchos números, muchos 5 que siguen y Entonces siguen y al siguen y cuadrado, siguen. ¿no, profe? No, eso no es al cuadrado. Entonces, Ah, son no, los no, profe. decimales periódicos, son los que tienen muchos 5. ¿Listos? Esos son los decimales periódicos. O sea, hasta ahora les estoy haciendo como una contextualización. Entonces, nosotros expresamos, entonces, para expresar una división, si no lo han visto, lo recuerdo. Entonces, sabemos que es una división expresada. Entonces, lo que me quiere decir aquí, digamos, en el numerador, o sea, que es el numerito que está arriba de la línea, y el denominador, el número por el cual dividimos. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, acá en la tortica, aquí la primera, la que está rosadita, 1 es la unidad, tengo la unidad, el denominador me dice en cuántas partes la tengo que dividir, ya, pues hay 2 partes, 1 y 2, y el numerador me dice cuántas partes de esas voy a tomar. Ya en este caso, si se dan cuenta, la rosadita nomás está pintada. O sea, tomé solo una parte de la fracción. ¿Listos? Tomé una parte de la que se dividió. ¿Listos? Acá en el caso, bueno, todas, ahorita voy a explicar esto, pero no hay problema. Ahora acá en la verdecita, me dice que la unidad, o sea, que la tortica, la dividí en 4 partes. Si se dan cuenta, se divide en 4 partes. Espérame un segundo. En 1, 2, 3 y 4 partes. Y el numerador me dice cuántas de esas partes debo tomar, o sea, que tomé 2 partecitos, o sea, la mitad. ¿Listos? ¿Ya recordaron? Sí, señora. ¿Listos? Sí, señora. Señora. Sí, profe, más o menos, ahí vamos. Sí, mientras vuelven y lo recuerdan. Entonces, siempre va a pasar esto en las fracciones. ¿Listos? Entonces, hay varios tipos de fracciones, existen 3 tipos. Vamos, ¿encontraron esto, niños? ¿Averiguaron algo de esto?
Profe, pues no. profe. Profe, ¿eso lo copiamos? Pero sí reconozco como ese título, profe. Creo que lo he visto. Sí, estoy haciendo recordaris para poder recordar cómo se hacen las operaciones con fracciones. ¿Listos? Profe, ¿tú vas a copiar eso? Sí, esto sí lo van a copiar. ¿Listos? Entonces las fracciones, hay 3 tipos de fracciones. Las fracciones propias se conocen porque el denominador es más pequeño que el numerador, que el denominador. ¿Listos? Entonces, espérame. Creo que es este. Espérame, ya. ¿Alguien más? toca copiar. Espérame, denme un segundo. Primero voy a explicar ese copiar. Entonces, cuando hablamos de fracciones propias, lo que me quiere decir, voy a escribir ese 2/8 mucho más grandecito. ¿Listos? Si se dan cuenta, el numerador, voy a poner es más grande, es más pequeñito que el denominador, ¿cierto? ¿Cierto, niños? El numerador es mucho más pequeño que el denominador. Por eso yo sé que es una fracción propia porque no voy a necesitar de otra unidad para poder... Si no tengo necesidad de otra unidad para hacer la división. Si se dan cuenta, yo solo tengo una sola unidad, digamos en este caso creo, es un hexágono. Lo dividimos en 8 partes, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Toca copiar ese o ese no? Este sí lo van a copiar, para que se acuerden. Y Profe, pero el cosito es el que usted está rayando también. no, eso lo estoy explicando para que entiendan. ¿Listos? Bueno, recuerden que hacemos el esquema me para que dice- ustedes en casita, chicos, Ay, repasen cómo... Tania. No. Entonces, el numerador me dice cuántas de esas partes debo tomar. ¿Listos? Si se dan cuenta también, 1 y 2 están coloreadas. ¿Vale? Entonces, en este caso, esa es una fracción propia, que el numerador va a ser mucho más pequeño que el denominador. ¿Listo? Si se dan cuenta, 8 es más, 2 es mucho más pequeño que 8. Entonces yo ya sé que se va a hacer una fracción propia. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Normal, no, profe, señora. no es lo mismo. Profe, ¿No es lo mismo? 2 partes para sacar... Digamos el resultado. Ajá. O sea, pues, ¿Me lo repiten, por favor? Sea muy bien lo que dijo ya sé Laura. sí, ya sé cuáles son las a nosotros propias. nos enseñaron bastante ese tema No, en el no entendí. Profe, no entendí la verdad. O sea, Profe, solo las voy a fracciones propias, o sea, no se vayan a exagerar. Sí, todavía no voy a pasar a la otra. Solo que le estoy haciendo un recordaris para poder ahorita empezar a ver las operaciones entre suma, resta, multiplicación, edición con fracciones. ¿Listos? Entonces, No, profe, el problema no es que no entendí, profe. ¿qué no entendiste? Todo, no entendí las fracciones. Exacto, muy bien lo que dijo Julian. Creo que fue Julian. ¿Sí? Ya llega. Entonces, nosotros conocemos una fracción impropia porque el numerador va a ser mucho más grande que el denominador. ¿Listos? Profe, ¿la puedes volver para poder copiar lo que dice arribita, porfa? Gracias. Espérame un segundo esto. No sé, no sé si se alcanza a ver ahí. Entonces, vuelvo a decir, entonces las fracciones impropias son las que tienen el numerador más grande que el denominador, ¿listos? Es decir, si se dan cuenta, voy a ponerlo un poquito más grande. En el grafiquito ahí me aparece 4/3. Si se dan cuenta, el numerador es más grande que el denominador. Lo que me quiere decir que voy a necesitar de otra unidad para poder expresar esa fracción. Si se dan cuenta, hay 2 circulitos. Sí, profe, ¿y la otra fracción tiene que tener los mismos denominadores? Sí. O se reparte con la misma cantidad que me diga el denominador. Ay, espera.
Es decir, si son 4/3, tengo 2 unidades. O sea, si yo voy a tomar la primera, ¿listos? Pongo mi primera unidad, 1, 2 y 3. Como el Pero por denominador me obligación dice por siempre. cuántas partes debo dividir, si se dan cuenta, 1, 2 y 3, no me alcanza para llenar mis cuatro partecitas del numerador, si se dan cuenta. O sea, necesité de otra para poder llenar el denominador número 4. Y si se dan cuenta, yo tomé otra unidad y también la dividí en 3 partes. Profe, pero siempre tienen que ser iguales los dos circulitos o los Sí, dos tienen que ser puntitos. exactamente iguales, ¿listos? Profe, Y se va a dividir por las mismas partes del denominador. Profe, o a veces se necesitan más circulitos para poder sacar el numerador. Ajá. Exacto, Sí, profe, ¿listos? como 8 una numeradores pregunta. por denominador. Señor, Profe, digamos, cuando uno hace la gráfica, digámoslo así, los espacios tienen que ser del mismo tamaño. siempre tienen que ser del mismo tamaño, ¿listos? Porque en bueno, esa parte, el denominador me dice en cuántas partes debo dividirla. Y todas las partes con las que se dividen tienen que ser exactamente iguales. ¿Listos? Voy a hacer acá otro ejemplito, no sé. Voy a hacer un cuadradito porque acá circulitos no me quedan como bien. ¿Listos? Ya esto, lo que estoy escribiendo, ¿es una fracción propia o impropia? Impropia. Una fracción propia. Profe, es impropia. Es impropia, profe. Es impropia porque Ah, el ya, sí, es es impropia. mayor que Más grande. El El de denominador es arriba es mucho más más grande. grande. Entonces yo cuando hice aquí mis divisiones de la unidad, tomé 2, ¿cierto? Y las dos partes las di exactamente en las partes iguales, y entre comillas porque no puedo dibujar bien, ¿listos? Entonces me dicen que debo tomar 7 partecitas de 4, ¿cierto? Entonces tomé mi 1, 2, 3 y 4. O sea, no me alcanzaron para 7, entonces necesito de otro. Entonces, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya puedo tener toda mi fracción. ¿Listos? O sea, Profesora, si se llega a acabar esta, nos volvemos a entrar. no, señor, ya. ¿Listos? O sea, hasta aquí. O sea, ahorita quedan 5 minutos de clase. ¿Listos? Entonces, ¿ya aclaró la de las fracciones impropias? Profe, ya entendí. ¿Listo? Ya recordé. Entonces, voy a explicar. Tomen apuntes, porfa, niños. ¿Listo? Ah, no, voy a dejar es más bien como el ejemplito ahí. Pero voy a borrar ciertas cositas. ¿Listos? Tomen apuntes, chicos.